Es un gusto darles la bienvenida a nuestra reunión de entre semana para esta semana. Queremos confirmarles que hemos grabado esta reunión sin público y para su protección se ha respetado la distancia de seguridad entre los pocos participantes del programa. Vamos a comenzar de una manera digna y alegre, poniéndonos de pie para cantar la canción número 89, que se titula Jehová bendice al que escucha y obedece, inspirada en Lucas 11:28. Canción número 89. Escuchamos la introducción musical y cantamos. Muy apropiada la canción que acabamos de cantar para el tema que vamos a estar analizando en esta reunión. En nuestro análisis semana a semana, capítulo a capítulo de la Biblia, esta semana estamos concluyendo el libro bíblico de Levítico. ¿Qué debían hacer los israelitas para que Jehová los bendijera? Y según lo que aprendemos de eso, ¿qué debemos hacer nosotros para que Jehová nos bendiga a nosotros? Vamos a ver eso hoy en Tesoros de la Biblia. ¿Escucha Dios las oraciones? ¿Sobre qué cosas podemos orar? ¿Y qué similitudes y qué diferencias hay entre las donaciones que menciona el libro bíblico de Levítico y las donaciones que hacemos hoy los cristianos? Vamos a ver eso hoy en Seamos Mejores Maestros. ¿Y qué pasos hay que dar para dedicarse y bautizarse? ¿Y quiénes son los seres vivientes de 4 caras que vio Ezequiel en visión? Vamos a ver eso hoy en nuestra vida cristiana. La mesa está servida. Comenzamos entonces. El primer discurso de Tesoros de la Biblia lo presentará el hermano Engelbert Peña y lleva como tema ¿qué debo hacer para que Jehová me bendiga? Escuchamos, hermano Engelbert. Que Dios te bendiga. ¿Has escuchado esa expresión? La gente suele decirlo casi a diario y desean transmitir que Dios cumple lo que quieres, que Dios te ayude, que Dios te dé lo necesario. Así que es una expresión bastante común en nuestra sociedad. Pero para los israelitas en el pasado era algo real. Podían tener la bendición de Jehová.
Y nosotros también podemos. ¿Cómo podemos obtener esa bendición? Vamos a analizar el capítulo 26 del libro de Levítico. Busquemos por favor en sus Biblias, por favor. Allí en Levítico, capítulo 26. Vamos a leer algunas condiciones que tenían que cumplir los israelitas para poder tener la bendición de Jehová. Leamos la primera de esas condiciones. El versículo 1 del capítulo 26 dice así: No se hagan dioses que no valen nada, ni levanten para ustedes mismos una imagen tallada, ni una columna sagrada, y tampoco coloquen una figura de piedra en su tierra a fin de inclinarse ante ella, porque yo soy Jehová su Dios. La primera condición era no hacerse un dios, que de paso no valía nada, como dice el versículo. Y dice algunas formas, que no sea una imagen tallada, ni una columna sagrada, ni siquiera una figura de piedra. ¿Y cuál era la razón? Al final del versículo 1 dice: porque yo soy Jehová, tu Dios. Así que Jehová era el Dios, era el que merecía la adoración y la devoción exclusiva que debía darle el pueblo. Así que no podían colocar ninguna otra cosa, ni siquiera una imagen, que nada valía delante de Jehová. Pero a veces un israelita podía estar ocupado intentando construir algo y tal vez encontrar una piedra. Esa piedra podía servirle para su construcción, pero también podía ser una piedra de tropiezo, literalmente, porque la podía convertir en un ídolo, en una imagen, y caer en la idolatría. ¿Qué lección tenemos nosotros de esto? Bueno, la idolatría es algo más que simplemente inclinarse ante un ídolo. La definición que aparece en el libro Adoración Pura es esta: es cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida y sustituya a la devoción exclusiva que le debemos a Jehová. O sea, es cualquier cosa que eclipse a Jehová. Cualquier cosa que pongamos por encima de nuestras actividades cristianas. Así que aunque es difícil que un cristiano se incline ante una imagen, puede que algunas cosas sean una trampa y pasen a estar por encima de Jehová. Y de una forma práctica lo ilustra la imagen que tienen en su guía de actividades. Allí pueden ver su imagen un momento y podemos observar que muchas personas tienen bolsas de compras. Probablemente haya una rebaja en la zona, algunas ofertas, y gran parte de ellos tienen bolsas de compras en sus manos. Pero vemos a dos personas que están diferentes, ¿verdad? Son dos hermanos que están predicando en su exhibidor. No se dejan llevar por el dinero y las cosas materiales. Y es que así como esa piedra podría ser para el israelita útil, el dinero y las cosas materiales son útiles para nosotros. Nos ayudan a tener ropa, alimento, pagar servicios. Pero esto también puede convertirse en una trampa al colocarlo por encima de nuestras actividades espirituales. No dejemos que ni las riquezas, ni el dinero, ni ninguna otra cosa ocupe el lugar que solo le pertenece a Jehová. Cumplamos con este requisito. No nos hagamos dioses que no valen nada. Veamos un segundo requisito que tienen aquí los israelitas para poder tener la bendición de Jehová. Está en el versículo 2 del capítulo 26. Dice: deben respetar mis sábados y respetar profundamente mi santuario. Yo soy Jehová. Ahora Jehová establece que respeten sus sábados. ¿Pero por qué los sábados? ¿Qué tienen de especial? Bueno, además de ser el día de descanso del pueblo, el día de descanso laboral, no se hace ningún trabajo, sí era un día para actividades espirituales. Y es que los trabajos en el tabernáculo no paraban. Los sacerdotes tenían que seguir trabajando. Tenían que ofrecer la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda líquida, cambiar los panes de la proposición. Así que tenían mucha actividad espiritual que hacer. Incluso los padres israelitas podían enseñar a sus hijos la ley. Algunos levitas podían dedicar ese tiempo para enseñar a la gente la ley. Así que el sábado no era un día para descansar solamente. Era un día para dedicarlo a la devoción a Dios, para que pudieran meditar en su espiritualidad y ellos pudieran fortalecer su fe en Jehová. Así que el sábado se relaciona mucho con nuestras actividades espirituales, con nuestra adoración. Incluso menciona acá que debían respetar profundamente el santuario de Jehová.
que en su tiempo fue el tabernáculo y luego el templo. ¿Cómo lo respetaban? Bueno, tenían que comportarse de manera correcta y digna durante su estancia en el santuario o durante la enseñanza o las ofrendas quemadas. Tenían que comportarse de manera digna de la adoración pura. ¿Qué lección nos enseña esto? Que hoy día debemos adorar a Jehová como Él quiere, como Él nos manda. Es cierto que ahora nos reunimos por medios electrónicos o por teléfono. Incluso nuestra predicación ha cambiado, ya no es de casa en casa. Pero seguimos viendo estas ocasiones como momentos de adorar a Jehová. ¿Seguimos manteniendo nuestro comportamiento de forma digna durante estas? Estas preguntas son dignas de imitar. Ahora veamos un tercer condición que los israelitas tenían que cumplir. Está allí en el versículo 3. Si continúan andando según mis estatutos y obedeciendo mis mandamientos y los cumplen, ok, la tercera condición era que tenían que obedecer los mandamientos de Jehová. ¿Y qué iba a pasar si los cumplían? Bueno, a partir del versículo 4 empiezan a enumerarse una cantidad de bendiciones físicas, materiales, como lluvias, cosechas, protección de sus enemigos. Jehová los iba a cuidar, los iba a proteger. Pero lo más importante está en el versículo 12. Levíticos 26:12 dice: yo andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes por su parte serán mi pueblo. Sí, los israelitas tenían la oportunidad de tener una relación estrecha con Jehová, con el soberano del universo. Eso era la bendición más grande que cualquier persona puede tener. Poder acercarnos al Dios Altísimo, ser su siervo, ser su pueblo. Qué bendiciones, ¿verdad? La lección para nosotros es la misma. Si obedecemos los mandatos que están en la palabra de Dios, los principios que Jehová ha establecido en ella, podemos contar con su aprobación y tener una relación estrecha con Él. Entonces pudimos observar 3 condiciones que tenían que cumplir los israelitas para poder tener la bendición de Jehová. Tenían que rechazar los dioses que nada valen, tenían que adorar a Jehová como Él quiere y tenían que obedecer sus mandatos. Si lo hacían, contarían con bendiciones eternas, tanto físicas como espirituales. Nosotros hoy día, si nos acercamos a Jehová, contamos con bendiciones. Podemos enumerar algunas de ellas actualmente. Disfrutamos de un conocimiento exacto de su palabra. Hoy día hay información basada en la Biblia, en diferentes formatos, en muchísimos idiomas y para cualquier gusto. Así que todos podemos aprovechar al máximo ese conocimiento que está allí. Es una bendición de Jehová. Además, todos podemos disfrutar de paz mental. Gracias al sacrificio de Cristo, podemos considerarnos que nuestros pecados se perdonan, porque Jehová ha establecido un medio para perdonarnos. Podemos tener una conciencia tranquila y calma. Esa paz que solo viene de Jehová. Además, también podemos tener una familia feliz, con los consejos de la Biblia para los esposos, las esposas, los padres y los hijos. Si los obedecemos, podemos ser felices en la familia. Y sin duda, podemos tener una esperanza para el futuro, donde habrá bendiciones eternas, físicas, un paraíso, una tierra sin maldad ni injusticia, donde podamos todos ser felices. Esa esperanza es una bendición muy preciada para todos nosotros. Pero ¿saben qué es la bendición más grande? Tener una relación estrecha con el soberano del universo. Así que esforcémonos por rechazar los dioses que nada valen, por adorar a Jehová como Él quiere y por obedecer sus mandatos. Si lo hacemos, podemos hacer que esa frase Jehová te bendiga sea real, no solo ahora, sino para siempre. Muchas gracias, hermano Engelbert. Disfrutamos de este instructivo material. ¿Qué perlas encontramos en los capítulos de Levítico correspondientes a esta semana? Están invitados a participar. La siguiente parte, Busquemos Perlas Escondidas, estará a cargo del hermano Willer Pacheco. Adelante, hermano Willer. Empezamos esta consideración leyendo la cita bíblica que está en Levítico 26:16. ¿Quién desea leer esta cita? Hermana Charo de Silva, por favor.
Yo, por mi parte, les haré lo siguiente. Los castigaré con situaciones angustiosas, con tuberculosis y fiebre alta, que harán que sus ojos les fallen y su vida se consuma. Sembrarán para nada, porque sus enemigos se comerán la cosecha. Muy bien, hermana Charo, gracias por la lectura. La pregunta es, ¿qué significa que Jehová castigara a Israel con enfermedades? Hermano Pérez, por favor. Eso significa que ellos no contarían con la bendición de Jehová, puesto que en los relatos que hemos estado leyendo vemos que la bendición de Jehová tiene que ver con periodos de prosperidad y seguridad, pero cuando ellos no recibían la bendición, pues entonces sufrían las consecuencias de sus propias acciones, entre ellas las enfermedades, las pestes. Y es cierto que en algunas ocasiones Jehová utilizó estas enfermedades, pero fueron puntuales, como en el caso de un castigo a Miriam por lepra o algo así, pero Jehová no estaba utilizando esto de modo general. Muy bien, es correcto. Gracias, Jaime. Hermano Wilman Silva, por favor. Esto resulta una buena aclaratoria, porque Santiago 1.13 dice que con cosas malas Dios no prueba a nadie. Pero aquí dice que Dios castiga con enfermedades. Entonces la pregunta es relevante. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad? Bueno, qué bien que, como se acaba de explicar, podemos entender bien la cosa y ver que Jehová es un Dios amoroso, quien tiene hermosas cualidades que merecen que lo amemos. Sí, sin duda es importante esa aclaratoria. Gracias, Wilman. Hermana de Pacheco. La información también menciona que en muchas ocasiones las pestes y las enfermedades eran consecuencia natural del proceder pecaminoso que las personas o naciones seguían. Por tanto, al desobedecer, este sería un resultado de o consecuencias de sus actos. Correcto, muy bien. Muchas gracias por estos importantes puntos que han destacado sobre el texto. Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Francisco, por favor. En el 26:1 Jehová le dice a los israelitas, no se hagan dioses que no valen nada. Y en el 2, Jehová les recuerda que deben respetar sus sábados y su santuario. Jehová sabía que los israelitas serían protegidos si efectuaban sus fiestas periódicas, de manera que esto servía como protección para que ellos no cayesen en prácticas demoníacas. Entonces me enseña que estar pendiente de las cosas espirituales, las actividades teocráticas, me ayudan a no caer en prácticas que desagraden a Jehová. Muy buena perla, Francisco. Aquí el hermano Moreno, por favor. Capítulo 27, versículo 32, muestra la acción que hacían los pastores de pasar los animales por debajo de su vara. Y esto lo hacían cuando metían o sacaban a las ovejas del corral para así poder contarlas y asegurarse de que ninguna faltara. De igual forma, los pastores cristianos debemos conocer bien el rebaño de Dios que está a nuestro cargo y así estar pendientes de lo que le sucede. Muy buena aplicación, qué buen detalle. Hermana Mari Pinto. En el caso de los israelitas desobedientes, desleales, Levítico 26:43 dice que estarían pagando por su error. No tiene que ser así en el caso de quienes escuchan a Jehová. Todos los que hacen hoy la voluntad de Jehová y que escuchan el mensaje de Jehová mediante la predicación, no deben temer al futuro. Pueden estar felices y satisfechos de que les espera un futuro maravilloso con gozosas perspectivas bajo el reino de Dios. Así es. Muy bien, muchas gracias. Hermana Karina de Ramírez. El capítulo 26, el versículo 13, Jehová les dice a Israel, los hice andar con la cabeza alta. Entonces el hecho de que ellos fueran obedientes a Jehová los hacía ser felices y andar erguidos, ¿verdad? Entonces de igual manera hoy en día si somos fieles, si somos obedientes a Jehová,
No tendremos que andar cabizbajos, angustiados o ansiosos como andan los que no le sirven a Jehová. Más bien vemos por delante esperanza y un futuro maravilloso. Sí, así es. Muchas gracias, Karina. Hermano Gutiérrez, por favor. Levítico capítulo 26, versículo 44 me enseña que nunca debo dar por perdido a alguien que tal vez le haya sido desleal a Jehová, sino más bien orar para que Jehová lo ayude a mejorar. Pienso en lo siguiente: aun si sus acciones desagradan a Jehová o no quiere obedecer sus mandatos por el momento, Jehová no lo da por perdido, porque puede que esa persona sufra un cambio de circunstancia y eso le impulsa a mejorar su conducta y buscar a Dios. Y es ahí donde Jehová usa su organización para volver a recibirlo con cariño. Gracias, Joel. Hermana Glorimar, por favor. Al leer Levíticos 26:19 me hizo reflexionar en que debo hacerme un autoexamen al tratar de eliminar cualquier rastro de orgullo que haya en mí, ya que al Jehová usar la expresión haré pedazos su terco orgullo, deja ver el desagrado que él siempre ha tenido por las personas orgullosas. Entonces, esto puede traer terribles consecuencias al arruinar nuestra relación con los demás y obviamente la amistad con Jehová. Esforzarme en eso para tratar de evitarlo. Sí, un buen punto. Muchas gracias. Hermana María Carmona, por favor. Levítico 27:8 muestra que Jehová conocía las circunstancias de los israelitas y él sabía lo que cada uno de ellos podía dar, según sus limitaciones. ¿Pero en qué se fijaba Jehová? En la buena disposición de corazón. Actualmente él sigue siendo accesible con nosotros, pero él no desea que tomemos a la ligera nuestro servicio que le damos. Más bien espera que aunque sea poco, según nuestras circunstancias, lo hagamos de corazón. Así es. Muchas gracias, María. Hermano Gonzalo. En el 26:6, Jehová dice que le iba a dar paz a los israelitas, que incluso iba a desaparecer las fieras del campo. Claro, Jehová no iba a eliminar, no iba a matar a todas las fieras, sino que la tierra iba a estar llena de conocimiento. Eso nos ayuda a entender lo que hará dentro de poco en el futuro, donde habrá paz entre el hombre y los animales. Qué bonito será ese momento donde vamos a disfrutar de eso. Muy bien, buena aplicación de esa profecía. Hermana Charo de Silva, por favor. En Levítico 26:2, Jehová no solamente pide respetar sus sábados, sino que también dice respetar profundamente mi santuario. Esto significa que al llevar a cabo la adoración deberíamos ser como Jehová nos manda y que debemos comportarnos también en armonía con todos sus mandamientos. Así es. Muchas gracias, mi hermana. Hermana Daibellín, por favor. En Levítico 26, 44 y 45, Jehová aseguró que aún en tierra de sus enemigos nunca rechazaría a su pueblo por completo, porque él los sacó de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para ser su Dios. Y los versículos anteriores muestran que si llegaban a estar en esa condición, era porque no escucharon, no obedecieron, no aceptaron corrección. Esto sin duda muestra la gran misericordia de Jehová y también su amor leal por quienes considera su propiedad. Muy bien, muchas gracias. Hermano Francisco. Digo, ocultar pecados no es una acción sabia. Y lo demuestra el 26:34. Porque Jehová le dice a los israelitas ahí que si no pagaban sus sábados, tarde o temprano les iba a llegar la factura, y así ocurrió. Ellos por los sábados que no celebraron duraron más de 60 años en cautiverio en Babilonia. Entonces nos enseña que si tenemos un pecado grave, pues lo mejor es exponer el asunto, porque tarde o temprano pues nos llegará la factura. Una buena lección. Gracias, Francisco. Y gracias a todos por tomar el tiempo, su preparación para extraer y regalarnos estas valiosas perlas espirituales. Gracias, hermano Wheeler, y también a todos ustedes los que con sus comentarios participaron enriqueciendo esta parte. Bien, seguimos con Tesoros de la Biblia. Ahora vamos con la porción de la lectura. Vamos a estar leyendo Levítico capítulo 26, versículos 18 a 33. Esta porción va a estar leyéndola para nosotros Ángelo Hernández. Vamos a seguir su lectura en nuestros ejemplares de la Biblia. Levítico 26, 18 a 33.
Si ni siquiera así me escuchan, tendré que castigarlos 7 veces más por sus pecados. Haré pedazos su terco orgullo y haré que los cielos sean como el hierro y la tierra como el cobre. Gastarán sus energías para nada, puesto que la tierra no dará su producto, ni los árboles del campo darán su fruto. Pero si siguen oponiéndose a mí y se niegan a escucharme, entonces tendré que castigarlos 7 veces más de acuerdo con sus pecados. Les enviaré animales salvajes del campo que los dejarán sin hijos. Acabarán con sus animales domésticos y los reducirán en número a ustedes, y sus caminos quedarán desiertos. Si a pesar de todo esto no aceptan que yo los corrija y se empeñan en oponerse a mí, entonces yo también me opondré a ustedes, y yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Enviaré una espada que ejecute venganza contra ustedes por romper el pacto. Si ustedes se refugian en sus ciudades, les enviaré una enfermedad, y serán entregados en manos del enemigo. Cuando yo destruya su suministro de pan, 10 mujeres podrán hornear el pan de ustedes en un solo horno y lo racionarán por peso. Y ustedes comerán, pero no quedarán satisfechos. Si a pesar de esto no me escuchan y se empeñan en oponerse a mí, yo me opondré todavía más a ustedes, y yo mismo tendré que castigarlos 7 veces por sus pecados. De modo que tendrán que comerse la carne de sus hijos y se comerán la carne de sus hijas. Destruiré sus lugares altos sagrados, derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos repugnantes, y me alejaré de ustedes sintiendo asco. Entregaré sus ciudades a la espada y haré que sus santuarios queden desolados, y no oleré el aroma agradable de sus sacrificios. Yo haré que el país quede desolado, y los enemigos de ustedes que vivirán en él se quedarán mirando asombrados. Y yo los esparciré entre las naciones y desenvainaré una espada que irá detrás de ustedes. Su tierra quedará desolada y sus ciudades serán destruidas. Excelente lectura, Ángelo. La disfrutamos. La lección en la que estabas trabajando es la lección 10 del folleto Seamos mejores lectores y maestros. Esta lección se llama Modular la voz y explica que la modulación abarca variar el volumen, el tono y el ritmo al hablar para transmitir claramente las ideas y despertar emociones. Y sobre cómo hacerlo, la lección menciona 3 maneras. Variar el volumen. Vimos como dice la lección, elevaste la voz al leer las sentencias divinas. Variar el tono, que tu tono se mantuvo acorde con el mensaje que se estaba transmitiendo. Y variar el ritmo, que tiene que ver con la velocidad. Pudimos notar cómo tu velocidad tanto reflejaba la energía del pasaje, cómo hiciste las debidas pausas en los signos de puntuación. Muy bien, como dice la lección que habría que hacerlo, así lo hiciste tú y también queremos hacerlo nosotros. Excelente. A continuación, pasamos a la siguiente sección, Seamos mejores maestros, la sección que nos enseña a enseñar. Vamos a tener 3 asignaciones estudiantiles aquí. Vamos con la primera de estas asignaciones. Esta es una demostración de una primera conversación e incluye ofrecer una tarjeta del contacto al finalizar la demostración. Esta va a estar a cargo de nuestras hermanas María Carmona y Daibellín de Pacheco. Adelante. Hola tía, te estaba llamando para recordarte que pronto van a vender el producto que nos dijiste. También para saludarte, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? Hola sobrina, me alegra mucho tu llamada. Gracias por recordarme. Bueno, ya sabes, estamos bien, aunque las cosas no han estado completamente como deseamos aquí en la casa, pero hemos estado pasando circunstancias muy difíciles y yo le pido a Dios, pero no sé, siento que esto se pone peor. Yo creo que, no sé, no me responde. Bueno, tía, la verdad que te entiendo, porque es una situación que nos está afectando a todos, no es nada fácil. Pero sabe que la Biblia nos da respuesta a esa inquietud, si realmente Dios responde nuestras oraciones. Y me gustaría darle respuesta mediante la Biblia, ¿le parece? Bueno, sí, María, está bien. Bueno, aprovechando aquí que tengo el teléfono y también tengo la Biblia instalada, quiero leerle lo que dice Salmo 65:2. Dice, a ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. ¿Pudo entenderlo? Bueno, según entiendo, se debe estar refiriendo a Dios, ¿verdad? Y dice que sí, que escucha las oraciones. Correcto, tía. Y dice que gente de toda clase, no importa la nacionalidad, la cultura y la raza, le ora y él las escucha.
Qué bueno es saber que contamos con un Dios que sabe por los problemas que estamos pasando cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que también lo va a solucionar. Bueno, sobrina, de verdad muchas gracias porque ese mensaje es muy bonito. De verdad que espero que eso se haga así pronto. Sí, tía, Jehová va a actuar pronto. Por eso es tan importante seguir orándole, pero también saber qué cosas pedimos en nuestras oraciones. Bueno, como te decía, yo siempre le oro, ¿no? Y cuando le oro le pido por lo básico. Es bueno pedir por ello, pero también hay que ser específico cuando oremos. ¿Qué le parece si la vuelvo a llamar la próxima semana y darle respuesta a esta pregunta? ¿Sobre qué cosa podemos orar? Sí, la verdad es que sí me gustaría tener la respuesta de esa pregunta. Está bien, te espero. Tía, antes de cortar, quisiera enviarle un link para que pueda ver una tarjeta de contacto que tenemos los testigos de Jehová para que las personas visiten nuestro sitio de internet. Allí podrá descargar más información al respecto. También está la Biblia y como me dijo que no la tiene en físico, la puede leer. Sí, está bien, María. Pásamela porque aunque no sé usar mucho el internet, pero bueno, aquí cualquiera me ayuda con eso. Envíamela. Perfecto, ya se lo envío. Excelente, hermana Carmona y Pacheco. Sí, María, tú estabas trabajando en la lección 11 del folleto, maestro, hablar con entusiasmo, que el folleto define cómo hablar con el corazón para motivar a sus oyentes. De las 3 cosas que menciona el folleto sobre cómo hacerlo, las 2 primeras normalmente no se hacen durante la conversación, sino antes, cuando uno se está preparando, que son preparar el corazón y pensar en sus oyentes. Sin embargo, aunque esto se hace antes, los resultados se notan durante. Y pudimos ver cómo en tu demostración reflejaste que habías meditado en la importancia del mensaje, reflexionado en el buen efecto que este tendría en tu tía y pensado en cómo presentarlo de manera que ella comprendiera mejor la información y la valorara más. Sobre cómo hacer que el mensaje cobrara vida, también pudimos notar que mostraste cómo te sentías mediante expresiones faciales que transmitían sinceridad y ademanes naturales acordes con tu palabra. Muy bien, así queremos hacerlo también nosotros, como lo dice la instrucción. Vamos ahora con la siguiente demostración. Esta es una revisita, incluye ofrecer una publicación del kit de enseñanza y la van a estar presentando nuestras hermanas Glorimar de Arellano y Mari Pinto. Adelante, hermanas. Bien, Mari, antes de llamarte te envié por mensaje el texto que nos va a ayudar a responder la pregunta ¿qué cosas le podemos pedir a Dios? Es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Te gustaría leerlo? Sí, Glory, y gracias por enviármelo. Aquí dice, y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos escucha. Muy bien, Mari, muchas gracias. Entonces, según lo que acabamos de leer, ¿qué cosas le podemos pedir a Dios? Vamos a ver, aquí dice cualquier cosa. Bueno, es cierto, sí lo dice, pero nota un detalle interesante que es cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad. Te lo ilustro de esta manera. Si yo quisiera pedirle a Jehová cosas egoístas, que me beneficien solo a mí, o ahora entonces le estoy pidiendo a Jehová que le vaya mal a una persona porque yo tuve un problema con ella y quiero que le vaya mal. ¿Realmente escucharía Dios esa petición? ¿Escucharía Jehová esa oración? No, Gloria, no le escucharía. No creo que eso pueda estar de acuerdo con su voluntad ni sea lo que desea. Correcto, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, todo lo que le solicitemos a Jehová tiene que estar en conformidad con su voluntad para que Él nos escuche. Ya hace poco analizamos o entendimos que Jehová se preocupa de verdad por nosotros. Y como menciona aquí la primera parte del texto, dice que podemos confiar en Jehová. Podemos expresarle todas nuestras inquietudes, nuestros problemas. Literalmente podemos derramar nuestro corazón y contarle todo, como que tenemos un amigo aquí enfrente al que le queremos contar todo lo que nos está pasando. Y de verdad que Jehová presta especial atención a las oraciones que le hacen sus siervos. ¿Cómo te sientes al saber eso? ¿Cómo te sientes al saber que Jehová se preocupa así por nosotros? Mira, me siento impresionada. Qué bonito lo que me estás enseñando. No había pensado en eso, pero cuánto te agradezco tus llamadas, de verdad. Aprecio mucho lo que me estás enseñando de la Biblia. Oye, Mari, de verdad me alegra muchísimo que lo pienses así. Y fíjate, ahora quizás la pregunta que podemos hacernos es, si estamos orando en conformidad con la voluntad de Jehová,
que cómo está Él respondiendo entonces nuestras oraciones. Pero para responder esa pregunta me gustaría enviarte la atalaya en formato PDF. Ella viene hablando de la oración, así que nos va a guiar en responder esa pregunta de cómo nos está contestando Jehová. Y también otro beneficio es que nos explica los beneficios que obtenemos al orarle a Jehová. Entonces me gustaría enviártela y no sé si quizás mañana pueda volver a llamarte, así brevemente como ahora, y analizar un poquito la atalaya, ¿te parece? Sí, me parece bien. Solo podría ser después de las 8 para que podamos conversar más tranquilamente. Ah, vale, perfecto. Entonces, a las 8 yo te estoy escribiendo para ver si puedo llamarte y analizamos la atalaya. Excelente, hermana Arellano y hermana Pinto. Glorimar, tú estabas trabajando en la lección 6, explicar bien los textos bíblicos, que el folleto define cómo hacer todo lo posible para que tus oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les quieres enseñar. La lección menciona 3 maneras de cómo hacerlo. Destacar las palabras clave. Pudimos notar cómo varias veces repetiste las palabras del texto de acuerdo con su voluntad. Resaltar el punto. Vimos cómo antes de leer el texto mencionaste por qué lo ibas a leer para responder una pregunta. Y después de leerlo explicaste la relación entre las palabras clave del texto y el motivo por el que lo leíste. Y tercero, dar una explicación sencilla. Notamos cómo usaste una ilustración sencilla y sin incluir detalles que no estaban relacionados con el punto principal. Y al final, ofreciste una publicación del kit de enseñanza, la atalaya sobre ¿sirve de algo orar? Muy bien. Ellas lo hicieron como dice la lección y queremos también hacerlo así nosotros. Excelente. Vamos ahora con la última asignación. Esta es un discurso. Tiene como título ¿Cuánto dinero debería donar? Y lo presentará el hermano Kenji Vázquez. Adelante, hermano Vázquez. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Este refrán popular indica que el valor de una persona está sujeto a lo que ésta puede tener, dar u ofrecer. Y quizás por eso muchos se sientan obligados a dar más de lo que realmente tienen o pueden dar. Por cierto, ciertas confesiones religiosas les exigen a sus miembros una suma de dinero denominada el diezmo, que equivale al 10% de los ingresos de una persona. Pero, ¿qué piensa Dios de todo esto? ¿De verdad nos exige a sus siervos hoy día que demos una cantidad fija de dinero? ¿Cuánto deberíamos donar? Si nos remontamos en la historia, es cierto que Jehová les pedía a su pueblo escogido, su nación escogida, los israelitas, que dieran una cantidad fija. En Levíticos capítulo 27, que lo estamos analizando esta semana, los versículos 30 al 32, indican que Jehová les exigía el 10% de sus ingresos. Sin embargo, aunque había una ley que regulaba la cantidad específica de ciertas donaciones, también había lugar para aquellos cuyo corazón los impulsaba a dar una contribución voluntaria a Jehová. Y podemos recordar 2 ocasiones en las que esto ocurrió. Una, cuando el rey David estaba planificando una construcción de un templo para Jehová, el registro en el primer libro de las Crónicas 29:7 indica que sus siervos se sintieron impulsados a dar una contribución desde el corazón, una contribución voluntaria de 5,000 talentos de oro. ¿Sabe usted cuánto era eso? Para el año 2008 se calculó que equivalía a $4.754.855.000. ¡Wow! Sorprendente. ¡Qué cantidad! Eso se hizo de manera voluntaria. Estamos seguros de que Jehová se sintió muy contento con aquella gran contribución que se hizo. Pero ¿se habrá sentido así por la cantidad? Bueno, para responder eso, analicemos una segunda ocasión en la que también se hizo una contribución voluntaria. Nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra y reflejando a la perfección las cualidades de su Padre, se encontraba en el templo viendo cómo todos arrojaban sus contribuciones voluntarias en las arcas del tesoro, ahí en el templo. Pero se fijó en una viudita muy pobre echando apenas 2 moneditas de muy poco valor, aunque había muchos ricos y acaudalados echando mucho más dinero. Miren lo que Jesús expresó sobre ella. En Lucas capítulo 21, versículos 3 y 4 encontramos esas hermosas palabras. Y noten, para hacernos una idea de lo poco que había echado aquella mujer, una persona en ese tiempo, en una jornada laboral de un día de trabajo de 12 horas, al haber transcurrido 11 minutos, podía ganarse
esas 2 moneditas de muy poco valor. ¿Qué poco? Pero sin embargo, miren lo que Jesús dice. Lucas 21, 3 y 4. Jesús dijo, les aseguro que esta viuda pobre echó más que todos ellos, porque todos estos hacen donativos de lo que les sobra. Pero ella, que es tan pobre, echó todo lo que tenía para vivir. ¡Qué halago! Estaba diciéndole que aquella contribución había sido grata a los ojos de Jehová. ¿Pero por qué? Porque lo había hecho desde el corazón, había dado todo lo que tenía, pero no más de lo que tenía. Entonces, habiendo analizado ambas donaciones voluntarias, una muchísimo más grande que la otra, cabe preguntarnos, ¿cuánto deberíamos donar entonces nosotros? La respuesta nos la da Jehová mismo. Encontrémosla juntos en las palabras que bajo inspiración escribió el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Lo tiene? Jehová nos responde a la pregunta de cuánto deberíamos donar. Que cada uno haga lo que ha decidido en su corazón, y no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Así es, ya no estamos bajo el pacto de la ley que regulaba las contribuciones de cada una de las personas. Ahora pueden ser voluntarias, lo que hayamos decidido en nuestro corazón, porque Dios ama al que da con alegría. Y como Dios ama al que da con alegría, nosotros los testigos de Jehová nos sentimos complacidos y seguimos contribuyendo, queridos hermanos, así como lo han estado haciendo ustedes, dando nuestras contribuciones voluntarias a Jehová para seguir apoyando la obra del reino. Así es. Y lo hacemos porque en palabras de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, hay más felicidad en dar que en recibir cuando se da en función de lo que uno tiene y no de lo que uno no tiene. Excelente, hermano Vázquez. Kenji, tú estabas trabajando en la lección 16, ser edificante y positivo, que el folleto define cómo concentrarse en cómo solucionar los problemas y en animar a sus oyentes. La lección menciona 3 maneras de hacerlo. 1, pensar bien de sus oyentes. Vimos cómo destacaste la buena disposición de tus oyentes al ofrecer donaciones de manera voluntaria. 2, limitar la cantidad de información negativa. Al mencionar el poco valor material de la donación de la viuda, mencionaste solo lo necesario y te enfocaste en cuán grato fue esa donación para Jehová. Y 3, usar bien la palabra de Dios. Vimos cómo usaste la Biblia, específicamente 2 Corintios 9:7, para responder la pregunta del título de este discurso, de una manera que infundiera esperanza y valor en tus oyentes. Muy bien, excelente.